Lunes y estamos prontos para comenzar a transitar mayores. ¿Cómo pasaron el fin de semana? Estuvo lindo porque salió el sol. No llegó ese veranillo así de sábado y domingo, pero el domingo permitió estar un poquito más afuera, disfrutando un poco porque después van a ser días largos de invierno y de lluvia. Comenzamos con un tema precioso, Soy del Viento, de Catherine Bernes y Lucas Hugo, un temazo que, bueno, hoy vamos a estar hablando de algunas cosas que nos mueven, como esta canción también. Vamos a estar hablando de las personas mayores, porque estamos muy cerquita. Ahora el 15 es el Día Mundial para tomar conciencia sobre el abuso y el maltrato de las personas mayores. Y vamos a estar hablando con dos invitados hoy, que son integrantes de la red de organizaciones de personas mayores. Marta Botero, la tenemos aquí. Botaro, bienvenida, ¿cómo estamos? Mucho gusto. Buenas tardes. La tenemos aquí sentadita con nosotros y vía telefónica Luis Melgarejo, a ver si me escucha Luis por ahí. Sí, perfecto. ¿Cómo está Luis? Bienvenido. Muchas gracias. Un saludo ahí a los participantes del estudio y a la audiencia. Bueno, nosotros tenemos una media horita ahora para hablar. Quiero que me cuente un poquito de qué se trata este centro de atención de adultos mayores. ¿Quién quiere empezar? Bueno, buenas tardes a Marta, todos. ¿Sí? Arranca Marta. Como me acaban de presentar, mi nombre es Marta Botaro. Estoy representando a CAM, que es una organización que integra la red de adultos mayores del municipio B. Y bueno, para contar un poquito cuáles son las inquietudes, las cosas que hemos podido ir a hacer, haciendo un poquito de historia. Nosotros somos una organización que nacemos en el año 1994 a partir de un programa de la Universidad Católica. Y ahí empezamos nuestra trayectoria, primero como auxiliares domiciliarios, algo que después con el tiempo fue desapareciendo. Y fuimos haciendo una trayectoria de conocimiento y viendo la vulnerabilidad de las personas mayores. Para ser breve y sintetizar todo este tema, hoy por hoy estamos, desde hace unos años, tratando de ayudar a toda aquella persona que está sufriendo el abuso y el maltrato. Este mes, un mes muy especial para las personas mayores, que a partir de hace unos años atrás dejamos de ser adultos mayores para convertirnos en personas mayores. Una palabra que es muy importante por el hecho de que todos nos vean como personas, que es lo que somos, ¿no? Y cómo podemos hacer para que nuestros derechos sean visibilizados. Así que en eso estamos y quisiéramos como compartir las experiencias que hemos tenido y cuál es la situación de las personas vulnerables que están en situación de soledad y de maltrato y que todo esto se da casi siempre, diría que en un 99%, en el ámbito familiar. Marta, nosotros hoy estamos en este día que hablamos de la soledad no deseada y usted trajo justamente esto, de que a veces el maltrato comienza en la casa. Están rodeados de personas, pero están muy solos. Así que a Luis le voy a pedir cuáles son las formas que ustedes han descubierto, que han detectado, que les han comunicado como maltrato, porque no siempre tiene que haber una agresión física para que esta persona mayor se sienta maltratada. Sí, ese es el gran tema, ¿no? Muchas veces se entiende por maltrato físico, pero está el maltrato económico, el psicológico, sí, y ese es el que quizás menos se ve, porque ¿de qué manera pueden vulnerar a la persona mayor? Bueno, quitándole a veces la posibilidad de ver a los nietos, de ver al familiar que quiere, si no aceptan determinadas condiciones. Esto lleva a que también se genere cierto temor que no permite que las personas hagan la denuncia. Ese temor a perder ese contacto familiar, el no poder estar con los seres queridos, especialmente los nietos, hace que muchas veces sobrelleven la situación sin hacer la denuncia. ¿Sabe que es tan Por ahí importante? es el punto más álgido de esta situación. Ese tema de dónde poder erradicar una denuncia, porque a veces las personas no salen mucho o no salen solas, van acompañadas de esos mismos familiares.
ya sea a la hora de ir a cobrar, a la hora de ir a comprar algo, a la hora de ir al médico. Hay muchas personas que están dependiendo justamente de la persona que está abusando de ellos. Marta. Sí, es así realmente. Ahora hay una línea telefónica que empezó a funcionar hace un par de meses, en marzo creo que fue que se inauguró, donde se pueden hacer las denuncias. Es difícil para el adulto mayor poder hacer la denuncia. Primero porque le cuesta muchísimo decidirse a hacerlo, porque de pronto está denunciando un hijo. En realidad lo que deberíamos de tener son más herramientas de control. Nosotros siempre decimos que, por ejemplo, en BPS sucede de que ese abuso que hay patrimonial debería estar más controlado, ¿no? No debería ser que una persona que tiene el poder para cobrar, por ejemplo, y ahora con esto de tanta tecnología, a veces los adultos mayores ni siquiera se enteran de que tienen préstamos, porque el familiar se lo hace vía web y entonces no tiene que firmar, no se entera, solo se entera cuando su sueldo se ve afectado. Si es que llega a tener conocimiento de su propio sueldo, a veces ni siquiera lo llegan a tener. Eso por un lado. A mí me parece que el abuso patrimonial también se da por otras cosas, ¿no? De pronto el adulto es el dueño de la casa y termina aislado en un dormitorio con su propia televisión, quizás sí, o con sus propios, pero aislado totalmente. O sea que, como habíamos dicho, como tú dijiste bien al principio, las personas aún viviendo en familia están muy solas y el maltrato psicológico se da en anular al adulto mayor, en no dejarlo pensar, porque lo avasallan con las respuestas, no lo dejan decidir, que es lo peor que puede pasar, ¿no? Que el adulto mayor no pueda decidir por sí mismo cuando está con la capacidad para hacerlo. ¿Sabe que yo acá siempre tengo la esperanza de poder estar ayudando, aunque sea una persona? A través de todos ustedes, a través de los médicos, de los profesionales, ponemos a disposición el 092-770-111, pero a veces ellos, como usted nos está diciendo, Marta, no pueden llamar, no pueden mandar un mensaje. Entonces ahora la pregunta va para los dos. ¿En qué momento esa persona va a poder hablar, pedir ayuda o poder expresarse? Me imagino que es cuando tiene una consulta médica, a través del geriatra, a través de alguno de los cuidadores, a través del médico. ¿Hay algún tipo de herramientas, hay algún tipo de protocolos que puedan detectar, pedirle a esa persona, a ese paciente, quiero hablar solamente con él? Por favor, pueden esperar los familiares afuera para ver si entablan un diálogo y poder brindarle ayuda. Estoy hablando desde el desconocimiento, quiero saber si esto está pasando así. Se da una situación que es bastante compleja. Quien puede detectar de pronto algún abuso psicológico puede ser la parte de la medicina. Pero ¿qué pasa? Cuando van al médico, lo dejan de lado al adulto mayor y la conversación es con el acompañante. O sea, lo que le pasa al adulto mayor, los problemas que tiene, cómo tiene que tomar la medicación o qué le van a hacer, nunca se lo explican. Siempre se lo hablan a la otra persona. En el, entre comillas, entendido de que la otra persona lo va a entender mejor y después con más paciencia se lo va a poder explicar. Por eso preguntaba si había algún tipo de protocolo, porque los médicos pueden detectar rápidamente si esa persona es que está bien, está lúcida y llegó hasta el médico y puede hablar. Capaz sí se puede olvidar de una medicación o se puede confundir, pero en este tipo de abusos me refiero yo. Sí, nosotros hace 15 días ahora tuvimos un conversatorio en la Institución Nacional de Derechos Humanos sobre el acceso a la justicia de las personas mayores. Y parte de quienes estaban participando allí eran de las internaciones del Piñero del Campo y del Hospital de Clínicas. Ellas lo que nos planteaban era que a veces cuando detectan un problema, para que siga su trámite tendrían que judicializarlo, porque si no se hace muy difícil. La persona le cuesta denunciar. Entonces, para que se pueda seguir adelante, tiene que ser con un trámite judicial. Esto lleva a que de pronto, en el momento, la persona diga que sí, pero cuando llega a la casa o comienza a hacerse el movimiento, después se retracte o simplemente no quiera continuar con eso, ¿no? O sea, dice que no, que se sentía mal en ese momento, que estaba bajo alguna presión,
y retira la denuncia. Falta también empoderamiento de los propios mayores. Esto es un tema muy importante, pues. Tenemos la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores, pero lamentablemente muy poco se conoce sobre eso, no se da a conocer. Entonces, la gran mayoría de las personas que están por fuera de las organizaciones que trabajan con las personas mayores tienen un total desconocimiento de esto. Si todos tuvieran acceso a esa información, allí se podría ver la manera de cambiar y de hacer incluso algún protocolo para que se pueda cumplir efectivamente. Ok, ojalá que así sea. Luis, vuelvo con Marta porque vamos a traerlo esto a la sociedad. ¿Cómo nos comportamos nosotros cuando nos encontramos con una persona mayor? No sé, en la caja de un supermercado, en el ómnibus, en la cola, ¿no? ¿Cómo nos comportamos todos los días? ¿Qué es lo que dicen ustedes? Marta me dice, yo cuando llegué ahora a la radio me tomé 2 ómnibus. Tuve suerte, me dieron el asiento, pero no es común. No, no es común. En realidad, el adulto mayor no es respetado. Nosotros, cuando hablamos del adulto mayor, pensamos siempre que nos falta como la educación y el respeto hacia el adulto mayor. Las personas mayores, como lo dije hace un momento, no son escuchadas. Cuando piden, por ejemplo, asesoramiento para manejar un celular, que es una cosa muy simple, se lo pueden pedir a un nieto, un sobrino, un hijo, le quita el celular y lo hace él. Y ese no es el mecanismo para enseñarle a una persona mayor que no nació con tecnología, como pasa ahora, que ya nacen con la tecnología. Entonces, eso hace que anule a la persona mayor y la lleve a no poder reaccionar de que lo que necesita es que se le enseñe, por ejemplo. Y a los jóvenes lo que le falta es aprender a respetar a las personas mayores. Yo me parece que cuando uno sube al ómnibus, ahora que tenemos 6 asientos para las personas mayores, no es necesario que tengamos que pedir el asiento. Deberían ellos ya saber. Y las personas mayores, por ejemplo, como en mi caso, yo digo, yo no pido el asiento porque tengo miedo a la respuesta. Porque no subo con un bastón, no subo con bolsas, no subo como para decir, bueno, estoy llamando la atención de alguna manera. Entonces eso hace, digo, algunas cosas se logran hacer, pero otras no, porque, digo, por ejemplo, en el tema de salud, yo siempre tengo un eslogan que lo digo, las personas mayores no tenemos tiempo de esperar. Nosotros no podríamos esperar 3 meses, por ejemplo, para ver a un especialista. Exacto. Es una cosa que no podría pasar. Debería haber una norma que dijera, las personas mayores se consideran después de los 60, ¿no? Vamos a suponer que ahora sea a partir de los 70 que dijéramos. Pero una persona mayor con 70 años no puede esperar 3 meses por un estudio, por simple que sea. Porque sí. Porque además genera una ansiedad en esa persona mayor que está esperando para que la atiendan. Y ahí deberíamos de entrar, que lo que a nosotros nos faltan son herramientas, porque en la salud no existen esas normas donde podamos acceder a esas cosas. Digo, existe, por ejemplo, la norma para la vacunación, de que hay que vacunar determinada edad primero, en eso sí, pero en la atención, igual que para esperar por una intervención, ¿no? Sí. Luis, ¿estamos bien por ahí? Porque lo escucho, pobre, que está un poco congestionado. Si me estaba pidiendo un médico... Estamos complicados con el tema de la tos. Pobre. Para cuando se tranca... Está bien, estamos todos un poco... Sí, estamos todos un poco cuidándonos y a veces hablamos también del tema de la vacunación, si sí o si no. Comenzó la vacunación para aquellos que sí quieren, está el ómnibus dando vuelta y va a estar en distintos lugares, así que ahora después le vamos a estar recordando también para aquellos que se quieran vacunar. ¿Cómo le está yendo a usted, Luis? Sí, con respecto a la vacunación, digo, capaz que las personas mayores no saben que en cualquier mutualista se pueden acercar y los vacunan, o en cualquier centro. Ahora en las policlínicas, en todo, está muy accesible, digo, como para poderlo hacer incluso hasta caminando, ¿no? Sí. Luis. Sí. El tema de la vacunación es... las personas mayores por lo general acuden enseguida a vacunarse. Cuesta un poco, a veces, a ver cómo decirlo, movilizarse hasta un determinado lugar, porque llegan a una policlínica, por ejemplo, cuando toman la decisión de hacerlo, y si ese día no tienen la vacunación y tienen que esperar, o a veces cuando se deciden y deciden esperar,
hay mucha gente y llega un momento que se cansan o esperan ese día el turno, y si no, directamente lo omiten, ¿no? Se van, que van otro día y después va pasando y no lo hacen. Es un tema que hay que explicarlo un poco más, porque se dio con el tema, por ejemplo, cuando el COVID, la vacunación, se estigmatizó mucho a las personas mayores, con el tema de la vacunación, y eso ha generado ciertos resquemores después. Eh, no todos queremos ser mayores, ese es otro tema. No queremos, parece que tenemos, yo en mi caso que tengo 68 años, hace relativamente poco, desde los 50, 55 años, que empecé a tomar en serio el tema de las personas mayores. Para mí antes no existía, no entraba en esa categoría. Sí, es que Y lo eso es vemos lo que tan creo lejano y todos que vamos para ahí. Luis, nadie se ¿eh? imagina llegar a ser adulto, mayor, pero vamos todos en ese Sí. camino y cada día somos más. Sí, y eso es lo que cuesta de pronto, hacer entender a la juventud, porque el joven como el joven está, incluso hasta la misma publicidad está dedicada a los jóvenes, como que se deja de lado a las personas mayores, pero ese joven, el joven de hoy, mañana va a llegar a ser un mayor. Entonces, el esfuerzo digo yo, no sé si será la palabra que corresponde, pero lo que estamos trabajando ahora por el adulto mayor va a ser en beneficio de ellos en el futuro. Nosotros no vamos a llegar a disfrutar de eso, porque entiendo que para que se dé lo que tú comentabas recién en el ómnibus, si se respetaba, si no se respetaba, eso requiere un gran cambio cultural, que de momento yo personalmente lo veo muy lejano. No, no se da esa enseñanza a los jóvenes, a los niños. Yo cuando iba a la escuela, por ejemplo, no tenía derecho al asiento. Con túnica y con todo tenía que ir parado, y se daba el asiento a las embarazadas y a las personas mayores sin ningún problema. Hoy vemos que suben al ómnibus en bandada con las mochilas al hombro, llevando todo por delante, y asiento que ven libre se sientan, y después aunque venga una persona mayor o le pida el asiento el guarda, difícilmente lo dan. Entonces, Ujú. quedan con el teléfono. Eso creo que es lo primero que habría que tocar. Llegar a la escuela, como primer paso, ir generando esa enseñanza, porque los chicos quizás llevándolo a la casa y repitiéndolo, una vez no, pero 2 veces, 3 veces, la cuarta vez quizás eso les entra y lo comienzan a poner en práctica. Y lo mismo los familiares. Pasó, por ejemplo, cuando el tema de la campaña del tabaquismo. Todos los días, constantemente, la campaña contra el tabaquismo, lo mal que hacía, los niños fueron asumiendo eso, y cuando estaban en familia con los padres decían, no fumes, te va a hacer mal, y por ese lado fue caminando. Creo que una parte fundamental va a estar en hacer un cambio en la enseñanza de los chicos y de los jóvenes, para que entiendan que ellos también están en este camino, y que de lo que ven hoy que ellos hacen, en el futuro les puede pasar a ellos. Sí, Luis, pasa todo por la educación para poder empezar a cambiar un poquito y para mejorar todos como personas. Yo quiero que nos concentremos ahora en el Día Mundial, que es el próximo 15 de junio, si tienen actividades, si nos podemos acercar, dónde van a estar realizando. Este año el lema es las personas mayores en el punto de mira de las emergencias. Y si nosotros miramos a nivel global, las situaciones son críticas en algunos países, críticas, pero también Uruguay tiene periodos, por ejemplo, las inundaciones, y vamos ahora un poco para el interior y vemos la cantidad de personas que han tenido que adaptarse a situaciones a la vuelta de sus casas que no son las mejores. Y bueno, y están viviendo en casas que tienen humedades o que no es lo mejor para una persona mayor, justamente en este periodo de frío, de calefaccionar mejor el lugar. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para ayudarlos si alguien se quiere integrar a la red de organizaciones? Sí, en realidad
como lo había dicho Luis, las personas deberían de tener todas conocimiento que hay lugares donde se puede ir asesorarse y a buscar ayuda o incluso para sociabilizar también, ¿no? Ujú. Nosotros en la red de personas mayores del municipio tenemos todos los meses actividades en las que ahora tuvimos una que fue por el Día del Libro, que fue una actividad intergeneracional con una experiencia pero maravillosa, y estamos hablando de una integración entre adultos y jóvenes de 100 personas o un poco Qué más. lindo. Se hacen, año a año se hacen muchas actividades así. Va a haber actividades también por el Día Mundial del Adulto el Abuso y Maltrato. Y nosotros tenemos una herramienta que es la Secretaría de las Personas Mayores, que funciona dentro de la Intendencia y donde hay las personas deberían de tener más, acercarse y tener más conocimiento de cuáles son los beneficios que puedan tener. Como la tarjeta dorada, como ir al teatro los fines de semana gratis, un montón de actividades, hay paseos para hacer, digo que no todo es negativo, ¿no? Sino que, Sí. bueno, y después de a partir de que se formó el Ministerio de Desarrollo Social, que fue por allá por el año 2005, está el Instituto de las Personas Mayores también, que también ahí se pueden acercar y pueden pedir asesoramiento de lo que necesite, pero sobre todo acercarse a los lugares donde hay organizaciones civiles que tienen distintos cometidos, ¿no? De sociabilizar y de hacer tardes recreativas o información, y bueno, y ahí también pedir o lograr ayuda en lo que fuera necesario. Pero a mí me parece que lo que falta es conocimiento de cuáles son las herramientas que las personas mayores tienen para poder salir de la situación en la que se encuentran. Lo que pasa que a pesar de estos años, como decía Luis por ahí, alguien que tenía, no sé, 50, 55, 60, estaba trabajando, ocupado en otra cosa, entonces no prestaba atención a todo esto que están trabajando ustedes hace unos cuantos años. Incluida esa herramienta informática tan importante como hablábamos hace un rato de la Ceibalita, por ejemplo, o esa persona capacitada para enseñarle a usar el celular, aprender a usar una herramienta básica para poder cobrar, pasar la tarjeta e ir siguiéndose paso a paso para poder ser autoválido y no necesitar ir con otra persona, para poder seguir haciendo los cobros solos. Pero hay programas donde se enseña, ¿no? La Intendencia, por ejemplo, tiene un programa que es Inclusión Digital, que yo participé la semana pasada, un mes fue el curso. Hay lugares donde se pueden acercar. Ahí la gente que son puede gratuitos. Llamar. Sí, claro, hay una siempre línea hay cupos durante siempre, todo el año. Sí, se anotan y después los van llamando durante el año. Y eso hace que puedan sociabilizar, lo digo desde la experiencia de este último grupo que yo estuve, que éramos unas 20 personas, lo que nos llevamos y lo que dialogábamos el último día era esa posibilidad de poder sociabilizar con otros pares, escuchar otras realidades también que nos hacen bien, que podemos aprender, porque vivimos todo el tiempo aprendiendo del otro. Y bueno, eso es la oportunidad de poder, pero hay que tener como voluntad para hacerlo, hay que salir a la calle y hay que tener, hacer valer los derechos del respeto hacia las personas, ¿no? Es decir, no tener a alguien al lado que no salgas porque hace frío, no lo hagas porque igual a esta altura, ¿para qué quieres aprender? Capaz que pasa un poco por ahí también, ¿no? El respeto hacia el otro. Es verdad. Luis, Y estamos entrando en los últimos 2 minutitos, le voy a pedir el cierre a usted, sí. Luis, brevemente, sí. Porque estamos a 2 minutos de cerrar el programa. Bueno, la invitación, con lo que tú decías recién de la actividad que tenemos el martes 25 de junio, de 14 a 16, en el espacio Colabora, ahí en Arenal Grande, entre casi Avenida Uruguay, va a haber un conversatorio hablemos de las personas, sobre el abuso y el maltrato de las personas mayores. La invitación, se las enviamos, cuando tengamos el flyer, se lo hacemos llegar para que lo puedan divulgar. Sí, por supuesto, sí. Y la invitación es a todos aquellos que estén en la vuelta que se arrimen a algún grupo de su zona y así poder participar. Les va a ser bien fundamentalmente en la parte anímica y dejar de lado los temores, conocer los derechos, hacerlos valer y disfrutar de esta etapa que es maravillosa. Realmente una vez no llega a calibrar lo lindo que es esta etapa porque nos
criaron con el tema de los achaques, los dolores, las malas cosas, que es cierto, están, pero si tenemos participación activa, eso se deja de lado y podemos disfrutar más de la. La semana pasada estuvimos hablando de esta generación plateada, que es gente que está muy activa, que sale, que sí participa de esa tarjeta, que van al teatro, que van al cine, que hacen gimnasia, que bueno, hemos tenido ejemplo acá que salen abrigados y salen a correr, y me parece fantástico, y nosotros los invitamos siempre a hacer ejercicio. No tienen por qué ir a un club, lo pueden hacer también en la casa, porque hay que estar fuertes, con la musculatura, con los huesos y todo, para seguir siendo autoválidos. Así que bueno, muchísimas gracias. También me imagino que tendrán actividades por el Día de los Abuelos, y no los invitamos a escuchar, que vamos a tener sorpresas acá en vivo también, para que se entretengan. Capaz tenemos música en vivo y todo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estamos más que agradecidos. Seguiremos en contacto pasando los datos que podemos compartir, para que puedan los adultos mayores que están en sus casas se acerquen a las instituciones, acérquense a todas las organizaciones que conozcan del barrio, que en todos los barrios hay algún lugarcito donde se puede ir a pasar un rato lindo. Bueno, muchas gracias. Los quiero felicitar a los dos, y felicitar por supuesto a todo este equipo que está trabajando pensando en el otro, y hacernos pensar un poquito a todos que tenemos que tomar conciencia. Vamos todos para ese camino, y a todos nos encanta que nos traten bien. Estuvo con nosotros Marta Botaro y Luis Melgarejo. Luis, ahí está en el teléfono. Dígame, Luis. Sí, cortita. Agradecerles mucho este espacio, porque no hay muchos, y fundamentalmente porque sirva de comunicación, que es el gran tema que nos está faltando. Bueno. Más que comunicación, información. Hay muchas cosas, pero a veces no se avisan con tiempo, entonces no se pueden disfrutar. Pero la idea es esa. Si podemos participar y ser un medio de llegar a la gente, ahí estaremos presentes. Bueno, cuenten con este espacio. Estamos de lunes a viernes de 14:30 a 15 horas. Y bueno, fue un proyecto muy lindo de acá de la radio, junto a la Fundación Astur, que también trabajan mucho por las personas mayores. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos ustedes nos encontramos mañana a partir de las 14:30 horas para seguir compartiendo mayores. A cuidarse.